6 de la mañana, 57 minutos. 7 policías heridos y al menos una decena de detenidos fue el resultado de una violenta protesta protagonizada por simpatizantes del expresidente Rafael Correa. Medios de comunicación fueron agredidos. La marcha había sido convocada para defender la supuesta persecución de la que sería objeto el expresidente de la República, Rafael Correa. Por varias ocasiones insistió que la manifestación sería pacífica, pero la verdad es que sucedió todo lo contrario. En las calles del centro histórico, los simpatizantes de la denominada Revolución Ciudadana atacaron a los miembros de la Policía Nacional, quienes cumplían con su labor de brindar seguridad. A los uniformados les lanzaron de todo: piedras, palos, bombas molotov. El objetivo era generar caos. Por eso no importó dañar las calles de la ciudad para obtener proyectiles. En esos hechos de violencia, un equipo de Ecuador TV resultó agredido. No fueron los únicos. 7 policías terminaron con lesiones, mientras 10 personas fueron aprehendidas, entre ellas una mujer y un menor de edad. Otros simpatizantes del expresidente, después de alentar a las agresiones, no tuvieron mejor opción que salir corriendo. Alex Llanos, Telediario. Medios públicos rechazan los actos violentos protagonizados durante la marcha denominada Indígnate Ecuador, en donde seguidores del expresidente Rafael Correa agredieron al equipo de este noticiero de Telediario cuando realizaba su trabajo de cobertura. Este ataque es una violación a las libertades y a la necesaria tolerancia que debe imperar. Además, muestra que unos pocos quieren volver al pasado, a la agresión y a la falta de libertad de expresión. El equipo de Ecuador TV recibió golpes e impactos de piedras. Incluso se intentó robar la cámara de video de nuestro equipo de producción. Otros equipos periodísticos también fueron violentados por simpatizantes del expresidente de la República. Cuando la violencia caracteriza a un colectivo, debe recibir el rechazo de la sociedad en general. Los medios públicos viven ahora en un ambiente de diálogo, de democracia y de apertura ciudadana. Atrás quedaron los días en que eran utilizados como medios de propaganda del gobierno. Como todos los días, ratificamos nuestro compromiso de trabajar sobre la base del diálogo, la paz y la apertura que caracterizan al Ecuador que hoy tenemos. El presidente de la República, Lenín Moreno, ratificó que en su gobierno no existe interferencia en otras funciones del Estado. Por eso considera que su antecesor, Rafael Correa, debería venir al Ecuador y enfrentar el proceso judicial por el cual se le dictó finalmente orden de prisión preventiva. Para Lenín Moreno, la época en la que se disponían los organismos de control una u otra decisión es cosa del pasado. No existe bajo ninguna circunstancia la posibilidad de que desde el gobierno o desde una sabatina se ordene a las funciones de control y se juzgue desde ese espacio a las personas y a las instituciones. Por eso prefiere no pronunciarse sobre la resolución de la jueza Daniela Camacho, quien pidió orden de prisión preventiva a su antecesor Rafael Correa. Eso sí, su anhelo personal es que el ex jefe de Estado venga y enfrente la justicia, como siempre aseguró lo haría. Él manifestaba que vengan al país aquellos que tienen problemas con la justicia, que se enfrenten con la justicia. Claro, para ese tiempo era la justicia que él manejaba. Es por ello que para el presidente de la República no sería una salida lógica solicitar asilo político. Plantear el argumento de que se es un perseguido político. Lo mismo podría ser el Chapo Guzmán. Pues. En lo referente a la frontera norte, insistió en que tener una política de seguridad y defensa ha permitido que existan las condiciones para desarrollar los proyectos sociales, dejando de lado la permisibilidad que se tuvo anteriormente. No se dotó de nuevo armamento a nuestras Fuerzas Armadas, cuando el armamento de los grupos narcoterroristas es de lo más sofisticado. El jefe de Estado además aclaró que si bien él está interesado en la integración regional, la situación actual de UNASUR, donde la mitad de sus integrantes ha abandonado el organismo, hace repensar su trabajo, así como el espacio destinado para su funcionamiento, que ahora se ha convertido en un elefante blanco, insistió Moreno. Que en algún momento habrá que considerarle otro destino, sin que pensemos en la posibilidad de que se cierre UNASUR. Habrá que asignarle otro edificio porque si no está haciendo nada,
ese edificio pues sale sobrando. Finalmente, el primer mandatario calificó como canallescas las declaraciones de Rafael Correa en torno a un comportamiento patológico de amargura del actual jefe de Estado, tenga como raíz la discapacidad física. Alex Llanos, Telediario. Más adelante tendremos un diálogo con Fernando Valda, quien ya se encuentra aquí en el estudio de Telediario, pero antes permítasenos un brevísimo comentario. El expresidente Rafael Correa insiste en que él no tiene relación con el caso del secuestro de Fernando Valda, pero sin embargo no exhibe la voluntad de demostrarlo dentro de un proceso legal de investigación en el marco del sistema de justicia. Primero, recordemos, hace pocos días aduló a los jueces de la Corte Nacional diciendo que, como en Brasil, serían ellos el último reducto de la resistencia en contra de la persecución en su contra, como asume él que algunos jueces lo fueron en contra de la persecución al expresidente de Brasil, Lula da Silva, cosa que no necesariamente tiene que ver con la justicia en términos procesales. Pero luego, cuando la Corte no aceptó sus pedidos, optó por acusarla de ser un instrumento de persecución política, como ayer lo reiteró su abogado al referirse a la jueza Daniela Camacho. En vez de convencer a la justicia de que él, Correa, es inocente de esa supuesta vinculación con el secuestro de Valda, el expresidente optó por impugnar al fiscal, por atacar a la jueza, por acusar a los testigos y por último por urdir una teoría de conspiración en su contra en la que se mezcla todo. Por una parte atribuye su suerte a la supuesta envidia y amargura del presidente Lenín Moreno, a la que se refirió en el contexto de un comentario odioso y discriminatorio. Y por otra parte se presenta como víctima de un supuesto complot que abarcaría a Argentina, Brasil, a Venezuela en contra de dirigentes progresistas que, hay que recordarlo, de una u otra forma han sido formalmente acusados o son sospechosos o son políticamente responsables o corresponsables de actos de corrupción en sus gobiernos o en sus entornos políticos. Así resulta que ahora para el expresidente de la República, Rafael Correa, demostrar su verdad con evidencias es lo de menos. Tanto es así que optó por no dar la cara ante el sistema de justicia y desvirtuar en los hechos los indicios que lo señalan como pieza clave de este delito de secuestro. Y ahora Correa y sus seguidores pretenden únicamente el juicio y el veredicto de la opinión, aquella a la que en su momento se denostó cuando se contraponía un supuesto Estado de Derecho en contra de un supuesto Estado de opinión. Pues ahora se apela a esa opinión, que tampoco desafortunadamente discierne sobre las pruebas y las evidencias en torno al delito que está siendo investigado. Esa opinión, hay que decirlo, se moviliza por el recuerdo de las obras y las realizaciones del gobierno del presidente Rafael Correa. Pero cabe preguntarnos, más allá de la evaluación histórica y objetiva de la gestión del presidente Correa, carreteras, hospitales, escuelas o cualquier cosa positiva que resulte del balance de su gobierno, ¿qué tienen que ver con la investigación en torno al secuestro de Fernando Valda? Todo lo bueno que se pueda decir acerca del gobierno de Rafael Correa, preguntamos, ¿es una demostración de su inocencia en el caso que está siendo investigado? La respuesta es obvia. Por ahora, mientras no concluya la investigación fiscal sobre el caso Valda, en la que se pretende dilucidar la vinculación del expresidente de la República, no se puede afirmar la culpabilidad del exmandatario, aunque al expresidente Correa le parezca importarle más evadir en Bélgica a la justicia ecuatoriana que demostrar su inocencia ante la Corte Nacional de Justicia, el mismo tribunal, debemos decirlo, al que debe someterse cualquier ciudadano ecuatoriano con respeto claro al fuero que le corresponda. Está aquí Fernando Valda, como lo dijimos al inicio, se encuentra en nuestros estudios. Gracias por aceptar esta invitación. El expresidente de la República, Rafael Correa, ha dicho que usted nunca lo acusó en el pasado, pero que sin embargo cambió de opinión porque usted interpuso una demanda sobre el caso de su secuestro en el año 2013, pero en ella no lo mencionaba. Y luego se aventura a afirmar que usted cambió de opinión más adelante y que esto habría sido resultado de una reunión
en la que se decidió, se tomó la decisión casi política de acusar a Rafael Correa, una reunión entre usted y el presidente Lenín Moreno. ¿Esto alguna vez ocurrió? Muy buenos días, Eduardo. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Es totalmente falso. De hecho, no lo tengo aquí, pero me comprometo en enviarle una copia. Yo acusé al expresidente Correa de ser el autor intelectual de mi secuestro. ¿Cuándo? Desde el momento en que fui rescatado en Colombia. Mi primera versión ante la Fiscalía colombiana, ante las autoridades de Colombia, yo refiero a que él era el autor. ¿Por qué? Porque ya de un día para otro la Fiscalía había logrado determinar que quienes contrataron a los autores materiales, porque recordemos que ese día se capturó a uno, confesó que fueron contratados por los agentes de inteligencia y evidentemente yo deduje que la orden venía desde Carondelet. Entonces no. Pero esta no es acusación cierto. la hizo ante las autoridades colombianas, no Así en es. Ecuador. Luego pongo la denuncia aquí en Ecuador, en la que me refiero totalmente al proceso que se lleva a cabo en Colombia. No necesito haberlo nombrado como Rafael Vicente Correa Delgado. Sin embargo, lo que sí hago es afirmar cada una de las escalas de mando que se llevaron a cabo dentro de la ejecución del secuestro y señalo siempre que la orden salió desde Carondelet. Sin embargo, dejé en manos de la justicia para que realice las pesquisas, para que sean ellos los que comprueben quiénes fueron los autores materiales e intelectuales del hecho. Y eso ¿Hasta dónde llegó la justicia colombiana? Porque todo este caso, recordemos, se juzgó en Colombia y se sentenció en Colombia. Es decir, se completó un proceso de investigación y de sanción. Mi pregunta es, ¿hasta dónde la justicia colombiana reveló o incorpora, evidentemente, aquellos que son supuestamente evidencias para involucrar al expresidente de la República? La justicia de Colombia sentenció a 60 meses de prisión a un grupo de 5 individuos que fueron los autores materiales, uno de ellos capturados en el hecho. Con esa sentencia logró que ellos, antes de la sentencia ellos colaboran eficazmente con la Fiscalía colombiana, ya el término es diferente, no recuerdo cuál es, y confiesan que fueron contratados por estos 3 agentes de inteligencia de la Policía de Ecuador que hoy están presos. En Colombia, estos 3 agentes de inteligencia están siendo requeridos y le doy una primicia porque me lo acabo de enterar ayer. A pesar de que ellos ya están en prisión acá, la Fiscalía de Colombia, la Corte de Colombia, se prepara para solicitar la ubicación y captura a Interpol de estos 3 policías ecuatorianos. Es decir, que ellos tendrían, digamos, temas pendientes con la justicia colombiana a partir de esta solicitud. Así es, pero como aquí no se trata de hacer de la justicia un tema aberrante y excesivo, una vez que ellos cumplan su sentencia aquí y sean sentenciados, ya no pueden volver a ser sentenciados en Colombia. Solamente bastará que sus abogados notifiquen a las autoridades colombianas que ya pagaron una pena por el mismo delito. Ya, pero esta demanda de las autoridades colombianas a la Interpol para que capturen, localicen y capturen a los 3 policías ecuatorianos vinculados con este caso, de alguna manera no hace extensivo esto al propio expresidente de la República, Rafael Correa, quien, hay que decirlo, en Ecuador no es acusado de este delito, porque estamos en una etapa de indagación, esto es una etapa previa. En este momento se quiere incluso que los propios partidarios del expresidente de la República ya están diciendo que él está acusado del delito de secuestro cuando eso todavía no se ha producido. Pero yo le pregunto, esto que está decidiendo, según sus revelaciones, la justicia colombiana, ¿de alguna manera toca al expresidente de la República? Aquí yo lo que creo que va a suceder, y ojo, no es porque sea divino, como dice el expresidente Correa, que dice que yo vaticino su tragedia, su desgracia, sino que es la lógica de la jurisprudencia y la lógica de una investigación. Una vez que el gobierno colombiano haya comprobado que las órdenes vinieron desde el gobierno ecuatoriano y que este grupo de policías viajaron a Colombia para ejecutar el secuestro, transgrediendo la soberanía del territorio colombiano, yo creo que lo más obvio es que las autoridades colombianas inicien un proceso en contra del expresidente Rafael Correa, por varios motivos. Primero, por haber soslayado la soberanía del territorio colombiano, por ordenar un delito transnacional como lo es el secuestro, que en Colombia se condena hasta con 40 años de prisión, que sería la condena que podría esperarle al expresidente Rafael Correa en Colombia, si es que las autoridades colombianas así lo deciden.
Precisamente sobre lo que usted decía, usted dice yo no vaticino la desgracia del expresidente de la República, pero él ha dicho en redes sociales hace muy poco que es obvio, para él es obvio lo que está detrás de esto, dice, porque usted en algún momento en el mes de noviembre tuiteó, no perdemos la esperanza de ver a un expresidente preso. En noviembre, Balda manda un tuit, afirma Correa, diciendo, anoten la fecha, verán que vienen procesos judiciales y Correa va a tener difusión roja de Interpol. Con esta afirmación, Rafael Correa afirma o quiere afirmar o demostrar o convencer de que aquí hay un complot en su contra, encabezado u organizado por usted. Mire, yo lo que hice fue hacer una deducción lógica. Si yo veo un delincuente, un ladrón que sale robando un banco y quedó grabado él y sus cómplices en las cámaras de seguridad y la gente le vio la cara, entonces yo digo, este hombre va a ir preso algún día. Eso fue lo que hice. Y como yo soy una víctima y además soy un investigador, y soy tal vez el principal investigador del caso de mi secuestro y teniendo las pruebas en mano y considerando que tengo la verdad en mis manos, pues no es difícil vaticinarle el destino de una persona que ha cometido una infracción. Todo lo que está siendo cifrado en la indagación previa de la Fiscalía es por el momento materia de reserva. Sin embargo, es evidente que usted como víctima y como usted dice, principal investigador de su propio caso, nos puede anticipar cuáles considera usted que son los indicios, las evidencias o las pruebas de existirlas que demuestran y comprueban la vinculación de Rafael Correa y la responsabilidad y a qué nivel del expresidente de la República. Bueno, son varias, Eduardo. Hay entre elementos de convicción y elementos probatorios. Incluso se generaron varios elementos de convicción dentro del proceso y la instrucción fiscal, como por ejemplo la misma declaración del expresidente Rafael Correa frente al fiscal general de la Nación. Él dijo claramente, y ya su declaración es pública, o sea, yo no puedo mentir sobre eso, que él desconocía cualquier hecho relacionado con mi secuestro, que él no tenía conocimiento de que hayan viajado a Colombia ninguna persona del gobierno para realizar seguimientos en mi contra, ni nada en mi contra. Sin embargo, pocos días después, su propio, que fue secretario nacional de inteligencia, Romy Vallejo, y que en ese momento era su asesor de seguridad, dijo al fiscal, y créame, yo me quedé con la boca abierta, o sea, nunca esperé lo que reveló el señor Romy Vallejo. Yo estaba sentado al lado de él, no lo podía creer. Pero claro, yo creo que él prefirió decir la verdad porque habían tantas literalmente, evidencias. ¿qué dijo Romy Vallejo? Que él había viajado a Colombia con la misión de ubicarme, de dar con mi paradero y de reportar mi ubicación. El fiscal le preguntó, ¿y por orden de quién? Por orden expresa del presidente de la República, Rafael Correa, nos dijo. ¿Dónde recibió las órdenes? Me las dio en el despacho presidencial. Y luego le preguntó, ¿y con qué contó, con qué elementos logísticos usted se movilizó, se desplazó allá? Y Romy Vallejo dijo, con dineros que se me otorgaron como viáticos desde la Secretaría de la Presidencia de la República. Tomando en cuenta que en la declaración al presidente Correa también se le preguntó si él había dispuesto alguna vez que se emitan dineros para ir detrás de mí. Entonces, con esta, Romy Vallejo contradice al presidente, lo pone en evidencia, y después, días después, la siguiente semana, el sábado, el presidente Correa no le quedó más que en un enlace que hizo en Facebook, decir que sí, era verdad que lo había mandado a Romy Vallejo atrás mío. O sea, pero ¿por qué no lo dijo en la declaración, Eduardo? ¿Por qué lo ocultó ante la autoridad, ante el país? Porque este ha sido un juicio muy mediático. El que nada debe, nada teme. Pero él lo ocultó. Ahora, dijo, pero lo mandé, pero es para ubicarlo, porque Balda es un delincuente, porque era un prófugo de la justicia. Yo pregunto, Eduardo, ¿será legal que una persona, aunque sea el presidente de la República, le ordene a su asesor, ándate a Colombia y moviliza policías del Ecuador y moviliza policías colombianos y haz una operación y mira cómo me lo ubicas y me lo traes? Eso es ilegal. Este tipo de operaciones solamente son legales cuando se hacen a través de las fiscalías en la cooperación internacional o entre comandancias de policía en cooperación internacional, pero siempre tiene que haber orden de la autoridad. No puede ni siquiera el Papa Francisco ordenarle a un miembro de la inteligencia del Vaticano, ándate a España y tráeme a este romano además otra cosa. El presidente Correa mendilga haber sido un prófugo de la justicia, pero hay algo que hay que recordar.
que yo estaba escapando era de 2 juicios que el gobierno del presidente Rafael Correa había impuesto en mi contra, es decir, por ningún delito común. Y eran juicios donde el principal interesado era el propio presidente Rafael Correa, es decir, él estaba actuando en beneficio propio. ¿Usted se consideraba perseguido político en aquel entonces? Eduardo, no solamente perseguido político, sino que era un perseguido de manera criminal. Yo me voy a Colombia no por los juicios de injurias que me había puesto el gobierno de Correa o por atentar contra la seguridad del Estado por haber yo denunciado que el gobierno espiaba. No, porque había detectado ya que había el ánimo de atentar de manera criminal en mi contra. O sea, me fui preveyendo mi integridad y la de mi familia. Por eso es que me voy, porque yo a la persecución política no le tengo miedo, ni tampoco a la judicial. Pues hoy el presidente de la República, el expresidente Rafael Correa, afirma ser un perseguido político y él obviamente sustenta estas afirmaciones en una, digamos, en una trama de argumentación que mezcla, como decíamos al inicio en nuestro breve comentario, mezcla todo, mezcla a Donald Trump con Lula da Silva, con Cristina Fernández de Kirchner, con Maduro, con, en fin. Y todo esto deviene en, por supuesto, una crítica a la probidad y a la validez del trabajo de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador. Y yo le quiero preguntar, muchas de las personas que ayer manifestaron a favor del presidente Correa probablemente ni siquiera están enteradas de cuáles son los indicios o las evidencias que corren alrededor de esto. Pero una de las supuestas evidencias de que detrás de esto hay un afán de persecución política es su propia actuación política. Una cosa es que usted se defienda como víctima de un secuestro y otra que utilice este proceso como plataforma política en función de defender cualquier creencia o principio ideológico que usted tiene derecho perfectamente a tener. ¿Para usted una cosa es igual a la otra? Lo que pasa es que aquí no se cometió un crimen en contra de un ingeniero, de un arquitecto, de un zapatero, de un ciudadano común. Se cometió un crimen en contra de una persona que tiene vida pública, que ejerce la calidad de político en el Ecuador. Y evidentemente todos los actores en este proceso somos políticos. El mismo expresidente de la República es político. Yo no tengo la culpa de haber elegido mi activismo de ser un ciudadano que decidió tener una lucha social. O sea, tal vez si se hubiese cometido un crimen contra una persona que no sea político, la connotación fuera otra. Pero esos son los hechos y yo no puedo excluirme de esos hechos porque soy el actor principal. Ahora, sin embargo... Es que la diferencia entre un secuestro cualquiera y este secuestro sería que en este secuestro participó el Estado en sus niveles más altos de representatividad. ¿Usted se considera víctima de delincuencia común? Porque eso es lo que se aduce. Cuando el expresidente Correa dice, yo soy un perseguido político, se le dice, no, usted no es un perseguido político, usted podría ser reo de un delito común, que es el delito de secuestro. Sin embargo, usted aduce que su secuestro sería un crimen de Estado. Así es, esto no fue un secuestro express, obviamente. Hubieron agentes de inteligencia, dineros del Estado ecuatoriano, aviáticos de la presidencia que se le dieron a Romy Vallejo para ubicarme. Él confiesa que le reportó mi ubicación al presidente. Es decir, él no tuvo que ver en el secuestro, aparentemente. Pero hay otra escala de mando, desde la Dirección General de Inteligencia, que se dieron cheques por varias decenas de miles de dólares a Raúl Chicaiza. Chicaiza ha dicho que ese dinero lo utilizó para el secuestro, y hay otra cadena de mando de la Secretaría Nacional de Inteligencia que se dieron otras decenas de miles de dólares, aproximadamente 43.000 dólares, que también se le dieron a Chicaiza para ejecutar el secuestro. Es decir, 3 cadenas de mando con dineros que superan ya hasta el momento más de 200.000 dólares. Un policía raso que gana 800 dólares, discúlpenme, no se va a ir a mutuo propio a cometer, como ha dicho el expresidente Correa, un exceso policial y gastarse más de 200.000 dólares en organizar un secuestro. El mismo expediente dice, los capturados en Colombia, que Chicaiza les ofreció 30 millones de pesos a cada uno, es decir, casi 16.000 dólares. Multiplíquelo por 5, pero arriba de los 5 hubieron otros 5, es decir, eran 10 personas, 160.000 dólares. Entonces, aquí se cometió un delito desde el mismo Estado, pero lamentablemente, Eduardo, y usted lo ha dicho en su introducción y lo comparto, el presidente Correa está buscando
una defensa mediática, una defensa desde el Twitter, desde el Facebook, a través de videos en WhatsApp. Pero esto es un tema jurídico que se tiene que debatir en la Corte. Lo peor, que él intenta denigrar a la víctima, o sea, endilgándome cosas extrañas, cuando la verdad es que yo estoy libre, camino tranquilo por las calles y aquí el prófugo de la justicia es él. Fernando Balda, esta mañana aquí en Primera Impresión, gracias por aceptar esta invitación. Muchísimas gracias. Son las 7 de la mañana con 22 minutos. Vamos a hacer un brevísimo corte. Cuando regresemos estará aquí Pablo Zambrano, nuevo presidente de la Cámara de Industrias y Producción. Con él hablaremos de la economía del país.